Listo. Bueno, ya empezamos la grabación. Vamos a ver este tema que es el de física. Y vamos a entender un poquito de qué trata la física. Bueno, de entrada la física es una ciencia experimental. Es ciencia natural, ¿ok? Eso significa que debe tener un método y el método de la física por excelencia es el método experimental. O sea, el método científico, ¿ok? Y lo que hacemos en física primordialmente es el diseño de experimentos. Entonces tenemos el diseño de experimentos, entonces es experimental. Por eso se le conoce como una ciencia experimental, pero también es una ciencia básica. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la física? Va a tener por objeto de estudio a la materia. ¿Sí? Y la materia la vamos a dividir en dos grupos. ¿Sí? Vamos a, al menos en la física, la materia la clasificamos en dos grupos. Lo que son los sólidos y los fluidos. Así, sólidos y fluidos. Son los únicos dos grupos que clasifica la física a la materia. Entonces vamos a tener la física de sólidos y la física de fluidos. Ahora, los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Sí? Los tres estados de la materia, sólido, líquido y gas. Esos son los tres estados. Bien, vamos a definir qué entendemos por materia. ¿Cómo se define la materia? Bueno, la definimos como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y es medible. ¿Ok? En algunas publicaciones, en esta parte de medible, colocan el término de tiempo. El tiempo, dicen, toda la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Y en el tiempo significa que está y luego no está, entonces yo puedo medir o establecer la condición de la materia por haber estado ahí. Entonces tenemos esa condición de que es medible. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que la materia esté en el espacio? ¿Qué quiere decir esta cosilla? Bueno, lo que significa es que vamos a encontrar la materia en tres dimensiones. Eso es lo que quiere decir, que tenemos a la materia, ¿sí?, en tres dimensiones. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos conocer o qué es lo conocible? ¿Sí? Porque recuerden que la física es un conocimiento. La física va a tener como objeto de conocimiento, vamos a señalarlo aquí, como objeto de conocimiento a la materia. Conocimiento. ¿Sí? A la materia. Ese es su objeto de conocimiento, la materia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, conocemos aquello que podemos ver o que podemos percibir o que podemos decir cosas de ella. Y eso es lo que está en tres dimensiones o aquello que está en tres dimensiones. Ahora, lo medible. ¿Qué significa que sea medible? Bueno, que puedo establecer cantidades de las cosas. Entonces, lo que significa es que establecemos, ¿sí?, cantidades. A esas cantidades se les conoce como magnitudes físicas. Las magnitudes físicas es lo medible, lo que se puede medir.
Entonces tenemos esas magnitudes físicas. Por lo tanto, cuando hacemos experimento, es que establecemos esas magnitudes físicas. ¿Cuáles son las magnitudes físicas que vamos a establecer en un experimento? Ahorita les va a quedar un poquito más claro. Ahora, la materia, ¿sí?, la vamos a estudiar desde dos aspectos. Dos aspectos primordiales vamos a estudiar de la materia. ¿Sí? Por una parte vamos a tener las propiedades de la materia. Eso nos interesa. Aquí vamos a marcar las propiedades de la materia. Bueno, ¿qué son propiedades? Normalmente decimos que son características. Características que tiene la materia. ¿Sí? Esas características de alguna manera significa que le es propio, es decir, cuando decimos que son propiedades es porque algo le es propio a la materia por sí misma. ¿Esas propiedades para qué nos sirven? Pues nos sirven para dos cosas. Una, para poder agrupar. Bueno, nos sirve para clasificar, ¿sí? Es decir, agrupar, tener grupos. Y la otra nos sirve para diferenciar, es decir, identificar una sustancia. Entonces, podemos agrupar o podemos identificar a una sustancia. Hay diferentes tipos de propiedades. Vamos a señalar cuáles son esas propiedades de acuerdo al grado o nivel de profundidad con las que las estudiamos. Bueno, entonces vamos a tener las propiedades generales de la materia. Así, generales. Son aquellas que están presentes en toda la materia. Toda la materia va a tener estas propiedades. Esas son las propiedades generales. Luego vamos a tener propiedades particulares de la materia. Voy a ponerlo más por acá. Y aquí vamos a poner las propiedades particulares. ¿Sí? Las propiedades particulares de la materia. Eso significa que son las propiedades que están en un grupo de sustancias. ¿Sí? Son aquellas que van a estar presentes en un grupo de sustancias. Y entonces podemos clasificar, vean, cuando clasificamos es que formamos grupos, agrupamos. Entonces vemos que hay una serie de sustancias que son sólidas, otras que son líquidos y otras que son gases. Y entonces vemos que tienen propiedades que pertenecen a ese grupo, esas propiedades particulares. Podemos agrupar en metales, en alhajas, joyas, en, ¿qué será?, plásticos, maderas. ¿En qué más podemos clasificar? O sea, formar grupos, aceites minerales, aceites vegetales, aceites comestibles. ¿Qué otra cosa? En combustibles, ¿sí? Podemos clasificar en ácidos, en aromáticos, en perfumes, así hacemos una clasificación, pero eso lo hacemos por las características que puede tener la materia. Luego vamos a tener las propiedades específicas. Esas propiedades específicas corresponden a una sola sustancia. Bueno, son las propiedades que me permiten identificar a una sustancia. ¿Cómo sabemos que algo es agua? Bueno, porque el agua, muy particularmente el agua, tiene una serie de propiedades que son específicas del agua. ¿Sí? De todos los líquidos, identificamos al agua por esas propiedades específicas. Por ejemplo, los metales. ¿Cómo sabemos que un metal es aluminio, o es oro, o es plata? Pues por las propiedades específicas. Aunque todos pertenecen al grupo de los metales, entonces ya podemos identificar a cada uno de ellos. Y ya está, diferencias.
sea, podemos diferenciar. Aquí le voy a cambiar y le voy a poner diferenciar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diferenciamos, ¿sí?, lo que hacemos es identificar una sustancia, decir, ¿cuál es esa sustancia? Bien, esas son las propiedades. Ahora, otra parte que estudiamos de la materia que es muy importante son los fenómenos de la materia. Así tal cual. Fenómenos. ¿Ok? Recuerden que cuando explicamos que era una ciencia, habíamos dicho que cuando estudiábamos la materia, lo que estudiábamos era el fenómeno natural. ¿Sí? Y esos fenómenos naturales, bueno, son los que corresponden, ¿sí?, con la materia. Entonces, pero no definimos qué era un fenómeno. Entonces vamos a ver qué es un fenómeno. Bueno, es un fenómeno, es toda manifestación de la materia en alguna forma de energía. ¿Sí? Eso es un fenómeno, una manifestación de la materia en alguna forma de energía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos un fenómeno? Porque hay una manifestación. Por ejemplo, el color. ¿Sí? El color tiene que ser una manifestación de la materia. Si ustedes tienen algo que tiene color rojo, azul, verde, amarillo, tiene que estar presente un tipo de energía, la luz. Cuando ustedes interactúan con la luz, con esos colores, entonces se ven los colores, pero en la oscuridad ya no se ven los colores. Desde el punto de vista de la filosofía, la pregunta es, entonces, ¿existe o no existe el color? Los físicos lo resuelven eso diciendo, es que el color no es que exista, es que el color es una manifestación de la materia ante la luz. Entonces, para que se pueda manifestar el color en la materia, necesitamos la interacción de la luz. Esa es una forma de energía. Entonces, la luz penetra al material y entonces absorbe todos los colores de la luz, pero refleja el mismo color que tiene el material. Entonces podemos ver el azul porque de los colores que tiene la luz visible, esos colores, solamente es reflejado el azul. Todos los demás se absorben por el material, ¿sí? Toda la luz se absorbe y solamente reflejado el color que corresponde a ese material, el color azul, ¿ok? ¿Sí? O verde, o rojo, negro. Bueno, esos son los fenómenos. Entonces identificamos diferentes tipos de fenómenos, o hay muchos tipos de fenómenos. Vamos a marcar algunos de ellos, espero que me quedan todos, pero antes de pasar a los fenómenos, vamos a aclarar una cosita con el método experimental. Bueno, ¿cómo se realiza el método experimental? Fíjense muy bien, ¿sí? ¿Cuándo hacemos un experimento? Bueno, necesitamos tres condiciones. Primero, para poder hacer un experimento, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar el fenómeno, o sea, definir cuál es el fenómeno que vamos a estudiar. Para eso tenemos que reproducir, ¿sí?, reproducir un fenómeno o partes del fenómeno bajo condiciones controladas. Eso significa que lo vamos a hacer en un laboratorio. Eso es el diseño de un experimento. Es decir, aquí lo que hacemos es diseñar un experimento. Un experimento que me permita reproducir ese fenómeno, que me permite identificar algunas características, pero que lo pueda controlar, que sea un fenómeno controlado. Lo segundo es identificar las magnitudes físicas, ¿sí? Las magnitudes físicas, o sea, cantidades medibles, que pueda medir, identificar las magnitudes físicas que describen al fenómeno.
Entonces hay una serie de magnitudes físicas que me permiten describir al fenómeno. Esas magnitudes son medibles, ¿sí? Y lo tercero que hacemos cuando diseñamos experimentos es que lo que vamos a hacer es hacer una relación o una comparación entre las magnitudes físicas, o sea, esas cantidades medibles, una comparación entre las magnitudes físicas para establecer una relación matemática que explique un fenómeno. Bueno, que explique el fenómeno que se está estudiando, ¿sí? Bueno, esa relación matemática, pues es una ecuación, ¿sí? Mal dicho, fórmula. Se los voy a poner porque así viene la literatura, así muchos lo contemplan. Entonces, lo que hacemos es hacer una comparación entre esas magnitudes, ¿sí? Lo que vamos a encontrar o lo que vamos a tratar de establecer es lo que conocemos como una relación proporcional, una proporcionalidad directa o inversa. Vamos a comparar esas magnitudes y ver qué relación matemática podemos encontrar con ellas. Eso es experimentar. ¿Cuáles son esos fenómenos? Bueno, son fenómenos que conocemos. Ustedes conocen el mundo, viven en el mundo, están ahí, en el mundo. Entonces, voy a ir estableciendo más o menos el mayor número de fenómenos que conocemos, pero los conocen bien. El primero al que nos enfrentamos es al fenómeno de movimiento. Ese fenómeno de movimiento lo vamos a estudiar por medio de la mecánica, ¿sí? Y vamos a encontrar tres tipos de mecánicas. La mecánica clásica, ¿sí? La mecánica clásica que estudia los cuerpos. Voy a abrir más esto, ¿ok? Que estudia los cuerpos, es la mecánica clásica. Tenemos a la mecánica ondulatoria, que estudia las ondas, ¿sí? Y por último, tenemos a la mecánica cuántica, que estudia la energía como una forma de movimiento o como un movimiento. ¿De acuerdo? Eso es el movimiento y esa es la mecánica. ¿Hay mecánicas? ¿Por qué le puse mecánicas? No es mecánicas, es mecánica. Ahí está. Mecánica. Mecánica clásica, mecánica ondulatoria, ondulatoria, mecánica cuántica. Tengo que revisar porque de repente quedan unas letrillas ahí. No sé si es el teclado o soy yo, pero bueno. Tenemos el movimiento. Luego tenemos los fenómenos térmicos, ¿sí? Los fenómenos de movimiento. Ahora vamos a tener los fenómenos térmicos. Esto es estudiado por la termodinámica, ¿sí? Ahí está la termodinámica. ¿Y qué vamos a estudiar aquí? Pues al calor, la temperatura, ¿sí? Las leyes de la termodinámica, ¿sí? Entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, esos son puntos muy importantes. Entonces, tenemos los fenómenos térmicos. Luego tenemos los fenómenos luminosos. ¿Qué son los fenómenos luminosos? Bueno, se estudian por medio de la óptica, ¿sí? Y aquí vamos a estudiar la relación que hay entre la luz y las lentes y espejos. Esa relación que tiene la luz y las lentes y los espejos. ¿De acuerdo? Esos son los fenómenos luminosos. Después vamos a tener los fenómenos sonoros. A eso le llamamos acústica. Y en la acústica vamos a tener al sonido, al ruido
y a muchos otros fenómenos que tienen que ver con el sonido. Esos son los fenómenos sonoros. Tenemos los fenómenos eléctricos, ¿sí? Estos son estudiados por la electricidad. Los fenómenos magnéticos, ya su nombre es muy obvio, son estudiados por el magnetismo, ¿ok? Luego tenemos los fenómenos ondulatorios, ¿sí? Ondulatorios. Estos son estudiados por el electromagnetismo, ¿sí? Es decir, son ondas que viajan en el vacío. Esos son los fenómenos ondulatorios o fenómenos electromagnéticos. Entonces tenemos ahí el electromagnetismo, ¿sí? Son fenómenos electromagnéticos, ondulatorios, se mueven por medio de ondas. ¿Qué otros fenómenos? Tenemos los fenómenos atómicos, ¿sí? A esto se le conoce como la física atómica y nuclear. Aquí vamos a estudiar un montón de cosas, pero un montón de cosas, porque se estudia, por ejemplo, la radioactividad, se estudian las partículas subatómicas, las partículas subatómicas, se estudia, ¿qué otros? Partículas subatómicas, la radioactividad, aquí quién sabe qué escribí, radioactividad, ¿sí? El decaimiento radioactivo, Ajá. ¿Qué otra cosa estudiamos? Así, las reacciones nucleares, como un reactor nuclear, o una bomba atómica, ¿sí? O una bomba atómica. También estudiamos a los isótopos radioactivos. Estos isótopos radioactivos se utilizan mucho para la investigación. Porque se mueve. La investigación, ¿ok? Para la medicina y para muchas otras aplicaciones, principalmente. Eso es lo que estudiamos con los fenómenos atómicos. O al menos eso nos van a dar los fenómenos atómicos. Ahí está, voy a acomodar esto para que sea un poquito más bonito. Ahí está. Esos son los atómicos. Luego tenemos los fenómenos atmosféricos. ¿Sí? Estos son estudiados por la meteorología, ¿sí? Tienen que ver con el clima. El clima es la relación entre el calor y la humedad, ¿sí? Esos fenómenos meteorológicos, bueno, también están, por ejemplo, las tormentas, tornados, huracanes, huracanes, ¿sí? Entre muchos otros. Esos son los fenómenos atmosféricos. Tenemos los fenómenos electrónicos, ¿sí? Esos son estudiados por la electrónica. Y dentro de estos tenemos, obviamente, los electrones que se estudian, los componentes electrónicos, las computadoras, bueno, no las computadoras, todos los aparatos electrónicos, porque no solo las computadoras, hay un montón de aparatos electrónicos. Esos son los fenómenos electrónicos. Luego tenemos los fenómenos, ¿qué otros me faltan? A ver, fenómenos de movimiento, térmicos, luminosos, sonoros, eléctricos.
puse aquí. ¿Ven cómo tengo que revisar? Eléctricos, anda mal la R. Qué barbaridad. Magnéticos, ondulatorios, atómicos, atmosféricos, electrónicos. Yo le llamo fenómenos extraterrestres, ¿ok? Pero vamos a ponerle espaciales. Esos fenómenos espaciales, que no me gusta mucho el nombre de espaciales, pero bueno, son estudiados por la astronomía. ¿Sí? Entonces la astronomía pues va a estudiar los planetas, cometas, asteroides, galaxias, estrellas, ¿sí? De ahí viene la astrofísica y un montón de cosas más. ¿Okay? A mí me gusta ponerle fenómenos extraterrestres, porque son los que están fuera de la Tierra, pero luego se pueden malentender. No me gusta espaciales porque acuérdense que espacio es 3 dimensiones. Entonces, estudiar los fenómenos espaciales, pues es estudiar los fenómenos en 3 dimensiones, o sea, a la materia. Pero entendamos espaciales como el espacio exterior y terminamos diciendo espacio exterior, o sea, fuera de la Tierra. Entonces, yo prefiero ponerle fenómenos extraterrestres, ¿sí? Todos aquellos cuerpos que están fuera de la Tierra. ¿Qué otros fenómenos tenemos? ¿Otros? ¿Se les ocurre alguno a ustedes? De casualidad, ¿me falta alguno? Creo que ya están todos. Bueno, si nos falta alguno no importa. Ya tenemos con esto tenemos una muy buena idea de lo que es la física. Entonces vean, la física se va a dividir en mecánica, termodinámica, óptica, acústica, electricidad, magnetismo, electromagnetismo, física atómica y nuclear, meteorología, electrónica, astronomía, obviamente metrología, porque aquí entra dentro de lo que es la medible, ¿sí? Es la metrología. Hay físicos que se dedican exclusivamente a eso, a establecer magnitudes físicas y las unidades, sistemas de unidades, y establecer cómo debemos medir algo. Entonces, eso es la metrología. Son físicos especializados en eso. Pero también hay físicos especializados en todas estas áreas. En la universidad, cuando llevé mi materia de electromagnetismo, wow, el profesor eso se dedicaba a la óptica, ¿sí? Y daba clases de electromagnetismo, pero hacía cada cosa en óptica impresionantes. Era un doctor en física y su especialidad es la óptica. Entonces hay muchos físicos que se especializan en muchas de estas cosas, ¿sí? Ahorita está la física cuántica, ¿sí? La física cuántica, que es una teoría. Es decir, en la física lo que buscamos es establecer teorías. ¿Eso qué significa? Quiere decir que cuando estamos estudiando los fenómenos, lo que estamos buscando son las teorías, leyes y principios. Entonces vamos a poner teorías, leyes y principios que nos permitan explicar todos esos fenómenos. Cuando decimos en física y en la ciencia una teoría, lo que estamos diciendo es algo que está bien fundamentado, que tiene mucha prueba experimental, que hay un montón de ecuaciones que explican esos fenómenos que estamos estudiando, y entonces tenemos las teorías, teoría de la relatividad, teoría mecanocuántica, la teoría de las cuerdas. Entonces son teorías que tienen mucho fundamento científico. Pero comúnmente en nuestra vida cotidiana decimos, ay, eso en teoría, y le damos un valor menor cuando decimos que algo es en teoría. Entonces, no hay que confundir decir algo que en teoría, así como, pues nada, no importa, es como en teoría, como si fuera algo vago, algo sin explicación, algo que no está bien estructurado. Cuando en la física o en la ciencia decimos una teoría, entonces que tiene mucho fundamento, está completamente probada, y entonces la teoría de la evolución, la teoría del origen de la vida, la teoría del Big Bang, son teorías en la ciencia que están bien fundamentadas. Luego leyes. Leyes es cuando ya establecemos una serie de ecuaciones
que nos explican un fenómeno. Por ejemplo, las leyes de Newton, las leyes de Kepler, las leyes de los gases, las leyes de la termodinámica, hay leyes en la óptica, entonces tenemos esas leyes. Y los principios son explicaciones un poco más generales de un fenómeno, que todavía no alcanzan el carácter de teoría, ¿sí? Pero que permiten fundamentar otras ideas o permiten fundamentar otras teorías. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es la física. De eso se trata la física. Recuerden que hay dos partes en la física. Una, como una ciencia natural, tiene el objeto de estudio que es la materia y establecemos hipótesis de la materia. Y la otra parte de la física es que emplea el método científico como una manera de confirmar una hipótesis que establecemos de la materia. Eso ya lo vimos en una clase anterior, si no pueden ver el video de qué es una ciencia, o sea, el video de introducción a las ciencias. Entonces, como la física es una ciencia, ya estamos viendo de manera más específica como ciencia básica. Se llama ciencia básica porque nos permite el conocimiento fundamental de la materia. Son conocimientos básicos. Básicos no es que sea un nivel inferior. Básico es que es la base de todo. Es decir, la física es una ciencia básica porque nos da las bases fundamentales del conocimiento de la materia. Y después vienen las ciencias aplicadas, ¿sí? O las ciencias un poco más elevadas, ¿sí? Como la química, la biología, la astrofísica, que utiliza el conocimiento básico de la física para poder establecer sus propias leyes o sus propios principios. Bueno, espero haber sido muy claro. Entonces, vamos a terminar la grabación de esta sesión. Entonces, voy a detener la grabación y continuamos con algunas preguntas en la sala de preguntas.